final pues es a lo mejor lo que tuvo que hacer para sobrevivir, en eso se tuvo que convertir. Fue el hecho de que yo lo sabía y no hice nada. Las dos personas que los tenían que cuidar, uno abusa, ¿no? Y la otra abandona. Así es. Entonces, y el abandono también es una forma de abuso al final del día, ¿no? ¡Oli! Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí otra vez en su programa favorito. El mejor de todos, parece chiste. Pero es patología. Y hoy les traemos, además de unos super programas, todos ad hoc a la temporada, como pueden ver. Como verán. Sí, sí, soy una teta y qué. Sí. No, a ver, seguimos en este tema de trastornos de terror. Así es. Y como les habíamos preparado, trastornos relacionados a la psicopatía, bueno, ahora traemos la aplicación práctica, ¿no? Así es. Entonces, el caso de hoy, la verdad es que ha sido súper sonado y es el de los hermanos Menéndez. Seguramente o ya vieron la serie de Netflix, que yo no me hago responsable si dice la verdad o no, y eso lo digo porque ya lo vi por ahí también, pero seguro lo han escuchado, y si no también porque es polémico ahorita, que a lo mejor se reabre el caso, ¿va? Entonces, les recordamos que nos sigan, antes que nada, en todas nuestras redes. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, denle a la campanita de notificaciones, también estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, como parece chiste, pero es patología. Así es. No se olviden de seguirnos, porque eso es bien, bien importante. Ustedes hacen este programa. Acuérdense que siempre sus sugerencias las vamos a hacer algún capítulo. Bueno, hay algo muy especial. Como notarán, ahorita no hay vino todavía, porque queremos descorchar esta botella muy especial. Y es bastante... ¿Me la prestas, por favor? Porque quiero mostrarla. Muchas gracias. Esta botella me la regaló un paciente. Y no porque sepa que soy alcohólica, que no lo soy, toco madera. No, porque fue su último capítulo, ¿no? Su último capítulo. Hola. Es que es el podcast personal de cada quien. Ebria. No. De su podcast. Sí. No, fue su última sesión, fue su cierre de proceso. Sí. Última sesión, cerró su proceso y bueno, pues al parecer estaba bastante contento, agradecido con él mismo primero. Y bueno, por eso la vamos a descorchar aquí. Entonces, pues por favor, Ana, haz el honor. Ya que yo no soy muy diestra para estas cosas, Ana nos va a hacer la verdad el honor. Es bien padre cuando los pacientes terminan este proceso, ¿no? Sí, yo quiero pensar que si salió así, mira qué bonito se abrió. Quiero pensar que si él llevó esto es porque de alguna manera está bastante satisfecho con el proceso. Yo le agradezco mucho porque además es un hombre increíble y creo que es parte de lo que hacemos en terapia, ¿no? El descubrir todas esas cualidades que a veces a ellos mismos les cuesta, pero te das cuenta y dices, wow, ¿no? Entonces, gracias por ese vino y por eso hicimos el honor del día de hoy que hablemos de los Menéndez, pues bueno, brindaremos con este vino especial, ¿no? Sí. Entonces, como diría mi novio, que no sabe que es mi novio, sin más dilación, vamos al turrón. Que ya dijimos que es frase de, si quieres, aquí la toma por aquí. De Gracias. Ronnie Papacito Bigut. Entonces no se la robamos y pues salud. Y por tu paciente. Por mi paciente Gracias y su por proceso. Haber ido a terapia. Gracias por haber sido tan responsable con tu proceso. Sí, acá entre nos, a nosotros también nos conmueve cuando terminan procesos. Ay, sí, también sentimos... el corazón se estremece y sí los vamos a extrañar, pero también te da gusto, ¿no? No, y además ves como el inicio y el fin, o sea, como que uno que lo ve de fuera tiene el contraste, ¿no? Y sí te da como el... Sí. Evoluciona un chingo. Sí, te encanta y todo lo que aprendes. Gracias por todos los y las que confían en nosotras. Pero bueno, entonces pasamos a este tema tan interesante que está en el trend. Por eso elegimos, Ana y yo, en este mes de terror, ¿no? Entre Halloween y Día de Muertos, hablar de los hermanos Menéndez. Es un caso, pues, como con bastante, ¿cómo se dice cuando? Controversia, ¿no? Como bastante controversia. No vamos a entrar mucho en la serie, pero si la quieren ver, la encuentran en Netflix. Director Ryan Murphy de la serie, porque me parece que también hay una película, de hecho. Y ahorita hay documentales y todo, o sea, ella vio la serie, yo vi documentales. Es correcto. Entonces, bueno, más o menos nada más rápidamente un poquito de quiénes son estos hermanos, Lyle y Eric Menéndez, hijos de un cubano que en Estados Unidos llega a abrirse camino y pues bueno, se hace un empresario
bastante adinerado, ¿no? Ujú. Y entre otras cosas que hace ahí, empieza a trabajar en algún momento de su vida con una firma que es RCA, Ujú. firma de discos, ¿no? Y bueno, de hecho, llegan a manejar al grupo Menudo. Es curioso, o sea, esto lo menciono porque, bueno, más adelante sabrán por qué es importante, ¿no? Pero él no tenía experiencia en eso, Ujú. sin embargo, se avienta al ruedo y bueno, dentro de todo hace mucho dinero y de hecho tienen una casa en Beverly Hills, ¿no? Y es ahí donde viven esta pareja y sus dos hijos, Ujú. Eric y Lyle, que ya los mencionamos. Bueno, Lyle es más grande. En el momento de los asesinatos, Lyle tiene 21 y Eric tiene 18. Entonces llevan 3 años más o menos, ¿no? Y bueno, pues es toda una controversia. Hablando de trastornos, ahí me voy a saltar un poquito a qué trastornos pudieran estar relacionados con esa situación. Ujú. Pero antes de eso, saber que los dos hermanos asesinaron a sus padres, ¿no? Entonces, bueno, pues uno escucha esto y parece espeluznante, ¿no? Parece Ujú. como algo de, ¿cómo vas a matar a tus papás? ¿No? Pero aquí, por ejemplo, a mí me pone a pensar en, híjole, en la naturaleza humana, cuando estás viviendo cuestiones de abuso, ¿no? Claro. No lo sabemos. Ujú. Aquí recuerden algo bien importante, esta nada más es nuestra humilde opinión, ¿no? Ana se encarga de decir qué. Que no es humilde y está fundamentada. Sí. Así es. Sí. Entonces, no tenemos la verdad absoluta. De hecho, nadie la tiene. Ese es un caso tan controversial, ¿no? Ujú. Pero una de las versiones que se maneja es que los dos padres abusaron de ellos de forma distinta. Su padre de manera sexual y su madre, pues, como una mujer alcohólica y que de hecho hay alguna escena en donde se muestra que me parece que es Eric quien le dice que si se dio cuenta y ella dice, sí, claro que me di cuenta, siempre lo supe, ¿no? Sí, fue Eric. Y Ujú. entonces eso es muy impresionante porque imagínense que la persona que te tiene que cuidar, ¿no? La persona que te muestra el mundo de inicio, que te contiene, Ujú. digo que de todos modos ya lo había demostrado en acciones, pero te corrobora, Ujú. ¿no? El hecho de que yo lo sabía y no hice nada y no me Claro. importó. No, pero además es un doble abandono, ¿no? En ese sentido, y un doble maltrato, o sea, por ambas partes, tanto la materna como la paterna. Pues porque, y yo digo que ese fue el punto de quiebre, ¿no? O Así sea, es. porque fue como, se acabó la esperanza en el mundo, ¿no? O sea, si tenía una mínima esperanza, ¿no? Ya, o sea, de verdad, no voy a poder salir de aquí, no estoy protegido de ninguna forma y me han traicionado de todas las formas. Porque las dos personas que los tenían que cuidar, uno abusa, ¿no? Y la otra abandona, Así ¿no? es. Así es. Entonces, y el abandono también es una forma de abuso al final del día, ¿no? Es correcto. Entonces, y además el abuso era, obviamente, no solamente sexual, era psicológico también, ¿no? Ujú, Porque el papá era además muy agresivo, ¿no? ujú, Sí, sí, era un maltratador, ¿no? Al final del día. ujú. Entonces, sí, es el escuchar que la mamá dice, lo supe, lo permití, es ese punto, ¿no? En el que tienen que hacer algo para poder salir de ahí, que es lo que hoy por hoy se discute, ¿no? Si Claro. Es era válido o no. o no. Es que fíjate que, bueno, la versión que se maneja en la serie, y por eso sí aclaramos, porque hay muchas versiones, la serie se supone que recopila como todos los testimonios que hay, ¿no? E incluso hace entrevistas, etcétera. La versión que se maneja en la serie es que el papá, Lyle se enfrenta al papá porque se entera que sigue abusando de Eric, o más bien se entera que abusa de Eric, ¿no? Y al enfrentarse al papá, el papá le dice, Eric ya tomó su decisión, ¿no? Y como dando a entender que la decisión de Eric era guardarlo en secreto y seguir como, Ujú. ¿cómo se dice? Pues como manteniendo pues el secreto, Ujú. ¿no? O sea, como sin que salga a la luz y sin que se Ujú. sepa en la familia y por todo el revuelo que causa el hablar de un abuso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues al decirle esto, Lyle obviamente lo confronta, ¿no? Y le dice, pues si tú haces algo, te atienes prácticamente a las consecuencias, ¿no? Y entonces se lo toma como una amenaza. Esa es una de las versiones, aclaro, y que se supone que van a comprar las armas, ¿no? Porque están Ujú. seguros de que ellos al planear un viaje, lo que están planeando es matarlos a ellos, ¿no? Ahora, yo quiero decir algo aquí
que a mí me impresionó porque en esta información buscando y etcétera, salen un par de fotos, la de Eric y la de Lyle, las originales, digamos, los que sí son ellos, no los actores que los representan. Y la foto de Lyle, yo no sé, ¿te acuerdas que yo te he hablado y te he No, dicho sí, yo sobre, sé, yo también lo vi. ¿verdad? El tema de la fisionomía, de cómo, híjole, los rasgos, ¿qué quieres decir, Sí. hermano? Dilo, interrúmpeme. No, lo iba a agregar después, pues. No. Pero es que estos dos chicos tienen perfiles muy distintos. Eric tiene este perfil más inseguro, más culpígeno, más justo de la víctima que ha sido sometida, que ha sido degradada, etcétera, ¿no? Y que va buscando como esta parte de la aprobación, ¿no? Es introvertido, es miedoso. Claro. Mientras que Lyle tiene, yo le llamaría una identificación con el padre, ¿sabes? O sea, puede ser. Y además, bueno, y esto de lo que yo estuve viendo por distintos lugares cabe destacar. Por eso digo que tenemos una opinión fundamentada. No, sí, porque sí consultamos distintas fuentes. Sí. Entonces, como que el papá, Joseph, ¿sí, no? Joseph, Sí. Tenía su favorito, llamémosle, ¿no? O sea, o al que reconocía más, digamos. Hacía como mucho esta diferencia. ¿No? Digo, obviamente el papá, pues yo lo considero un narcisista, psicópata integrado, ¿no? Sí, muy exitoso, ¿no? O sea, por eso lo llamo integrado, ¿no? O sea, como codeándose bien o camuflajeándose bien en la sociedad, ¿no? Claro. Y dando hacia afuera toda esta imagen de acá somos lo mejor, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de casa? Pues se vive el infierno, ¿no? Obviamente. Y entonces hacía mucho esta diferencia, que es algo que hacen pues mucho ese tipo de papás, ¿no? Que ponen a los hijos a competir por su amor, ¿no? Entonces, a Lyle lo aprobaba y reforzaba todo el tiempo, ¿no? Como eres el hijo estrella, ¿no? Mientras que al otro lo degradaba y hacía como lo contrario, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué pasa al final del día? Pues para sobrevivir también tienes que encontrar algún mecanismo que te permita ir sobrepasando las cosas, ¿no? Eric se refugia con su mamá, que por eso yo digo que fue el punto de quiebre, porque se refugiaba con la mamá y resulta que la mamá traicionó y siempre lo supo. Y aún así era abusado por el papá, ¿no? Pero se sentía rechazado por él, ¿no? Digamos. Mientras que Lyle, siendo el hijo estrella, pues yo digo que se fue identificando con esta parte también narcisista del papá. Pues al final del día el narcisismo nos va a ayudar a sobrevivir en este mundo, ¿no? Y algo que sucede mucho en víctimas, o sea, por eso yo creo que al final si hablamos de síntomas, pues, que puede existir en personas que fueron víctimas de abuso, sí pueden cuadrar las secuelas de ambos, ¿sabes? O sea, existen dos caminos, o te identificas con el agresor, ¿no? O te vuelves una víctima más estilo Eric, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si te identificas con el agresor? Que a lo mejor hasta replicas el abuso, ¿no? Es probable. Si no lo reparaste, lo replicas. Sí. ¿No? Y aquí, mira, aquí hay unas escenas o sea, hay otra, como digamos que otra parte que te muestra la serie también, en donde otra de las versiones es que Lyle y Eric tenían también encuentros sexuales. O sea, que finalmente también entraban como en esta onda de incesto, por supuesto, replicando precisamente esta parte del padre, pero ahora como hermanos. Y eso sí, no como el padre que lo hacía a lo mejor de una forma más violenta o más agresiva, sino más bien como un amor pues enfermo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en donde se refugiaban uno en el otro. Ahora, cuando Eric plantea, según la serie, siempre aclaro, porque te digo, no sé qué tantas cosas puedan ser tan veraces, ¿no? Pero cuando Eric le dice a Lyle del abuso de su padre es porque vive en una escena en la que el padre le quita como el peluquín, o sea, se pelean, no sé cómo está la onda, pero deja mostrar que Lyle tiene una parte como calva, de calvicie, más pues en la edad joven que él tenía, y entonces pues a Eric le duele, ¿no? Y ve como esta humillación hacia Lyle, y es cuando le cuenta esta situación, y de ahí se desenvuelve todo esto que les hemos ido platicando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es un poco difícil decir
cuál pudiera ser la versión. Pues mira, hasta eso, o sea, el hecho de que tenga esa alopecia o Ajá. calvicie, o sea, pueden ser síntomas físicos de estrés, Sí, claro, ¿sabes? claro. Porque además esta comparación, o sea, vaya, y lo que yo iba a decir hace rato justo con respecto a la cara de Lyle, es cuando vi la foto tenía Ujú. ¿cómo decirlo? Pues sí, este rasgo, Gesto, ajá. esta gesticulación, que por Ujú. ejemplo podemos ver ay, no me acuerdo cómo se llamaba este asesino, pero en varios asesinos seriales Ujú. cuando sonríen, que además es una sonrisa muy falsa, Ted Bundy. no, creo que sí era Ted Bundy, fíjate, creo Ujú. que sí. Sí. Y es una sonrisa forzada, Ujú. ¿sabes? Y con los ojos totalmente Ujú. abiertos, ¿no? Entonces, Sí, que se les ve algo como perversón en la ajá, cara. se ve Ajá. Sí, sumamente perverso, ¿no? sí, sí, sí. Y en cambio, Eric no. O Ujú. sea, digo, obviamente no vamos a hacer uso del misticismo, ¿no? Y de Ujú. decir por sus rasgos, según Madame Sassou, ¿no? No, Obviamente no, no. no, pero vaya, es muy interesante ver esto, ¿no? De lo que te da a entender Ujú. una persona o lo que te transmite Ujú. su físico y lo que te transmite otra, Ujú. ¿no? Y al final, bueno, los dos lo hicieron, ¿no? Claro. Ahora, Pero aunque tenga esos rasgos, Ley, o sea, sí, sí ujú, puede que tengas razón. sí, sí, pero ¿de Y, dónde sale todo eso, no? ¿O qué? y no, y puede que sí tenga este perfil, que además yo digo que se le ve, o sea, porque, repito, Sí, se se ven le ve. perfiles muy distintos en ellos. Sí, Y sí, Lyle sí. tiene mucho este perfil completamente distinto de él es manipulador, es egocéntrico, Sí, se jacta de serlo, es sí, dominante, se le sí. ve más una carga narcisista, pues no estoy diciendo tal cual como el papá, pero sí se le ve este otro perfil muy distinto, pues. Y al final, pues es a lo mejor lo que tuvo que hacer para sobrevivir, en eso se tuvo que convertir. Fue lo que el papá reforzó, ¿no? O sea, de estarlo alentando, estarlo reconociendo de esa forma, etcétera. Entonces, eso también es normal cuando existe este tipo de abusos. Si no se reparan y no se atienden, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Nos identificamos desde este punto de, él no es tan malo, ¿no? O Ujú. sea, si yo también lo replico y yo me parezco a él, entonces no es tan malo que me pasó, ¿sabes? Claro, claro. Es otra forma desviada de reparar las cosas. Y al final, bueno, de todas formas, yo también me tengo que fortalecer y todo para poderme defender eventualmente de esto. Entonces, claro que me tengo que convertir en el mismo tipo de monstruo, digamos, ¿sabes? Ujú. Sí, Entonces, porque tiene sentido. al final, como dice Ana, pues sería una manera de reparar una forma de protección, Ujú. ¿no? Que eso nos pudiera llevar como a otro tipo de trastornos que también se podrían desarrollar a Ujú. partir de eso, ¿no? Ujú. Y por eso es que tenemos que aprender mucho sobre trastornos. Y Sí. por eso lo estamos tratando aquí en su programa favorito para ese chiste. Pues patología. Y recuerden que en este momento estamos hablando de los hermanos Menéndez desde una óptica un poco más como analizando el perfil, ¿no? El Ujú. perfil de los hermanos, el perfil un poco del padre, que no tenemos tantos elementos, nos encantaría, ¿no? Pero con lo que hay, pues estamos intentando hacer este análisis y creo que es interesante comprender porque de algo me di cuenta. Ujú. Cuando entiendes la historia, entiendes muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, entiendes muchas cosas, es bien curioso. Alguna persona podría decir, no, pero ¿cómo vas a perdonar a un asesino? Pero ¿cómo? Pues es que hay que entender qué hay detrás. O sea, no vas a perdonar tal vez, pero vas a comprender la historia, ¿no? Ujú. Y entonces, por eso los invitamos también a que sigan todas nuestras redes. Ya saben que nos encuentran en YouTube. Denle a la campanita para que reciban todas las actualizaciones en Instagram, en Facebook y en TikTok. ¿Me Ujú. faltó alguno? Creo No. que no, ¿verdad? Bueno, y entonces obviamente ahí pues van a aprender mucho con nosotros sobre esto, ¿no? Claro. Y bueno, retomando justamente para ver un poquito más de su historia, se les hace un primer juicio en 1993 en donde los abogados defensores es cuando presentan ciertas pruebas de abuso sexual, Ujú. que de eso se vale, ¿no? De esa herramienta, y que, bueno, mencionan o alegan que fueron abusados durante años. Ujú. Aquí es donde a mí me hace pensar que, pues que yo creo que cualquier persona que haya vivido de los supuestos figuras más importantes en tu vida, este tipo de abuso, pues claro que vas a empezar a desarrollar una ira, Ujú. ¿no? Un enojo Claro. contenido, de alguna Ujú. manera, que va a salir en algún momento, ¿no? Claro. Y aquí cabe señalar algo bien fuerte y bien difícil que no sé si sea tu caso, pero en mi caso, una de las historias que muchas veces se escuchan más en el consultorio es las historias de abuso sexual y sobre todo de la familia.
siempre, casi, o sea, no me atrevo a dar una estadística, pero digamos en mi experiencia profesional, digamos que de 10 pacientes, a veces 6 tal vez, ¿sabes? Hablan de abuso sexual en la familia, sobre todo. Y en muchas ocasiones, no sé si 6 o 5 tal vez, pero pues ya la mitad es bastante, ¿no? O sea, algunos sí me ha tocado seguro, pero... A mí me han tocado más y la verdad es que es grave porque Sí, es el primo, es el tío. el primo, el tío, el abuelo, el papá, ¿no? Y incluso en alguna ocasión, creo que no me ha tocado a mí, pero sí he escuchado de la mamá, o sea que no es tan sonado, pero también ocurre, ¿no? O entonces también de madres narcisistas, que es otro tipo de abuso, pero al final el abuso, esta ira de no te puedo demostrar a ti el daño que me estás haciendo, porque si yo lo hago me vas a madrear o me vas a minimizar o me vas a retirar tu amor porque es un amor condicionado. Si haces lo que yo quiero, te quiero. Si no lo haces, no te quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones vivieron ahí los hermanos Menéndez. Un poco se les juzgó porque después de la muerte de los padres, cuando todavía no se les culpaba, ellos empezaron a gastar el dinero a raudales, ¿no? Pero eso también tiene sentido, porque es lo único positivo que tenían de sus papás. Pues sí. ¿Sabes? O sea... Es que juzgar, ¿quién es para... Ahora sí que quién es uno para juzgar, ¿no? Ajá, o sea, que lleguen a este punto, a este extremo de... ¿cómo le podemos llamar? De desesperanza, ¿no? La desesperanza ya aprendida o la indefensión aprendida, que es algo que se ve en las víctimas, que es como, pues ya para qué hago algo si igual lo va a hacer. Que yo creo que es el punto en el que estaba Eric, ¿sabes? O sea, el papá era como muy agresivo, etcétera, y decían que si se resistían, después les iba todavía peor, ¿no? Entonces es como un, o sea, aquí estamos jodidos. Papá va a ganar, papá es el fuerte, es el poderoso, ¿no? Y es lo que quería el papá quería dominar. De hecho, por ahí dice, y se habla de trauma heredado porque habla de que a él también lo habían abusado, ¿no? En algún momento, y que había pasado ya en la familia generaciones antes, o sea, un trauma heredado o trauma transgeneracional, así es. que tampoco justifica al papá, por supuesto, pues, ¿no? Y tampoco justifica a los hermanos, ¿no? Pero entendemos de dónde vienen las cosas. Llegan a este punto extremo de verdad no hay forma de salvarnos, ni siquiera intentar huir o lo que sea, porque pues él siempre va a ganar, ¿no? O sea, él es el que domina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues matarlo. Quitarlo ¿no? del camino. Exactamente. Claro. O sea, es el alegatora, ¿no? Si fue una defensa legítima, pues. Claro. Y a nivel psíquico, tal vez puede serlo, ¿sabes? O sea, porque no había más caminos. Ahora, lo quito. ¿Y qué voy a hacer, obviamente? No, pues me voy a ir por toda la parte a la cual me puedo arraigar, la parte positiva, ¿no? Que hay. ¿Y qué fue lo único positivo que les dieron ellos? Dinero. ¿No? O sea, pues ¿qué voy a hacer una vez que pueda descansar de que eso que me estaba amenazando continuamente se fue, pues... Y es libertad, ¿no? Exacto. Y pues libertad, dinero, gastar, etcétera, ¿no? Sí. Y hay ahí unas historias interesantes porque se supone que los cachan porque Eric le cuenta a su terapeuta. Ajá. Y en la versión que se maneja en la serie, el terapeuta ve una oportunidad de sacar provecho para sí mismo. Pero también tiene miedo, entonces se supone que le cuenta a su amante y le dice, tienes que ser mi testigo de que esto está pasando, me acaban de decir esto, o sea, lo acaba de confesar de alguna forma, tienes que estar de testigo para que después lo pueda utilizar con ellos, pero el terapeuta lo que quiere es que inviertan en un proyecto que él tiene. Y entonces, bueno, también ahí tiene otra historia truculenta y es bastante oscura porque se supone que es una paciente del terapeuta que es su amante, ¿no? La que, pero te digo, eso yo ya no sé si sea ficción o real. Pero bueno, entonces ella justamente lo traiciona y es quien va con la policía y le dice que fueron los hermanos Menéndez y que se lo dijeron al terapeuta, ¿no? Entonces, bueno, porque además temen que maten al terapeuta pues por esta situación, ¿no? Que empiezan a desarrollar. Entonces, bueno, o sea, sí, finalmente a lo mejor eso también tendría justificación. Hay un segundo juicio en 1996, pero ahí ya no se les permite presentar estas pruebas de abuso sexual. Porque, pues, yo creo que ahí hay un tema como de esta subjetividad de los jurados, que en el juicio, en el primer juicio, como que fueron demasiado tajantes o sí o no, y ya no
permitieron como darle espacio a las aristas que dejaban la duda y entonces los declararon, digamos, ya culpables y entonces en el segundo juicio ya no se permitieron esas pruebas de las que no tenían tanto argumento sustento porque a lo mejor eran más subjetivas. Y bueno, pues se quedaron en la cárcel, ¿no? Hasta la fecha siguen en la cárcel, pero hace no mucho salió a la luz una carta en la que se le escribió Eric a su primo, un personaje interesante porque también declaró que se llamaba Andy Cano, me parece, y en esta carta le mencionaba que su padre seguía abusando de él y que le generaba incluso asco el verlo como su cuerpo, digamos, ya le daba como asco. Y bueno, pues salió esta carta a la luz, pero lo malo es que el primo me parece que murió en 2003, si no me equivoco, de una sobredosis accidental. Entonces, bueno, pues no tienen, digamos, manera de corroborar, todavía no se sabe si eso va a servir como una prueba para quitarles pues tiempo de la condena, pero siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es una situación bastante complicada. Es bastante complicada porque, como lo decíamos hace rato, finalmente, ¿cómo reaccionarías ante un abuso? ¿No? Claro. ¿Qué herramientas tendrías para ver cómo sobrevives a la vida? Porque evidentemente eso te va a generar sí o sí un estrés postraumático, seguro, ¿no? Claro. Y tenían varios síntomas, o sea, incluso las actividades delictivas, por ejemplo, que se ven en algún momento. Sí, desde muy jóvenes. O sea, esas también son foquitos rojos de algo está pasando acá con este chamaco, ¿no? Así es, así es. No, repito, más los síntomas físicos o el hecho de que no les gustaba que los tocaran. Así es. Que fueran como, se comportaban de pronto de una forma particular, llamemos. Así ¿no? es. O sea, todas esas cosas son consistentes con abuso. Sí, y finalmente recordemos algo que también mencionan mucho ellos, es que en esa época no solía hablarse mucho del abuso sexual y menos a los hombres, ¿no? Digo, si de por sí a las mujeres, justo era un tema que platicábamos antes del programa, si a las mujeres tampoco, a los hombres menos, ¿no? Porque el tema tabú y el macho alfa, lomo plateado, ¿cómo, no? Y cómo otro hombre lo va a hacer, y entonces, bueno, claro, temas tabús, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase incluso de Lyle que decía, ¿cómo es posible que no nos crean? ¿No? Y eso, bueno, a mí me pareció un poco complicado también porque creo que en la actualidad sigue pasando, creo que muchos hombres se abstienen de hablar sobre un abuso por vergüenza, ¿no? Claro. Por vergüenza, por sentir, porque incluso la sociedad, a pesar de los avances que ha tenido, sigue juzgando, ¿no? Juzgando esta parte de la masculinidad de pronto que debería ser. Entonces, pues bueno, sí es un tema súper complejo. Creo que parte de los trastornos de los que se podría hablar ahí, tanto del padre como quizá del AIL, es el trastorno de personalidad antisocial y o sociopatía, ¿no? Que es precisamente este trastorno en donde seguir las reglas no es lo tuyo, ¿no? Pones tus propias reglas, en donde tienes comportamientos delictivos desde muy joven, ¿no? Y en donde no te importa mucho qué es lo que haces con los demás para conseguir tus objetivos. Entonces, bueno, es muy parecido a la psicopatía, ¿no? Bueno, como dijimos que era un espectro, pero entonces hay narcisismo. Aquí sí o sí, casi seguro podemos decir que hay narcisismo. Si quieren incluso conocer más del narcisismo, tenemos programas especiales sobre narcisismo para que vayan allá. Entonces, bueno, yo para cerrar, a ti me dime. Perdón, ¿qué? Ese que dijiste de quién lo decías en específico. Que el trastorno de personalidad antisocial, pues yo dije que pudiera ser del padre y del AIL. Yo digo que el papá, un psicópata integrado y narcisista, obviamente, ¿no? Ya cargándose bastante a lo perverso. Sí, ¿no? De pronto, es altamente probable. ¿no? La mamá no se salva del narcisismo, pero un narcisismo más que se ve como... Ay, se me fue el nombre. Como narcisismo encubierto. Ah, puede ser. Narcisismo. O sea, a ver, porque la mamá sí también era víctima, pero era cómplice. Sí, víctima y cómplice a la vez, correcto. Y estaba muy también metida en su papel de mantener las apariencias, de justificar todo lo que hacía este señor, ¿no? O sea, casi echar la culpa a los hijos de que ellos tenían la culpa del abuso, ¿no? Que le estaban quitando el amor del papá, ¿no? Sí. Digo, también una onda creo que cercana a una depresión tal vez un poquito psicótica. Sí. Y la evasión de la realidad por las drogas, el alcohol. Así es.
Ujú. ¿no? Que si los intentos de suicidio, etcétera, pero es una negación muy primitiva la que ella tiene, ¿no? O Ujú. sea, de no, ¿no? No, no Eso pasa. no está pasando, Así, o sea, literal, sí viéndolo. pasa, pero no es él, ¿no? Sí. O sea, lo que él está haciendo está justificado, ¿sabes? Ujú. Y ahí también hay una carga como bastante, pues, narcisista, ¿no? De otras Sí. formas. Y si quieren conocer más de narcisismo, vuelvan a nuestros programas sobre narcisismo. Yo creo que con eso podemos cerrar. Yo creo que los podemos y las podemos invitar a que hagan su propio análisis con su criterio, ¿no? Y para eso pueden ver la serie que ya quedamos que está en Netflix, ¿no? Y bueno, se grabó en Estados Unidos, ya les dimos los datos. Recuerden que escucharon el programa El Mejor de Todos. Parece chiste. Pero es patología. Y el día de hoy hablamos de los hermanos Menéndez, una perspectiva más de perfiles criminológicos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nuestras redes, por favor, Ana, haz el honor. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, como parece chiste, pero es patología. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle a la campanita para que no se pierdan los nuevos programas. Bye bye.